Hola chicos, tengan ustedes buenos días. Vamos a continuar con la clase de geósfera. Como habíamos hablado anteriormente, habíamos definido qué es la geósfera. Viene a ser la estructura sólida que presenta la Tierra. También habíamos hablado de las capas que la conforman y habíamos hecho un gráfico de la siguiente manera. Habíamos mencionado que principalmente está conformado por tres capas. Una viene a ser la capa que está en la superficie, la cual se denomina corteza. Dos, la capa que se llama manto. Y tres, la capa que se encuentra al interior, que es el núcleo. Habíamos hablado de esas dos partes. Hoy tenemos que hablar acerca de las características que se encuentran en cada una de esas capas y luego de hablar de las capas de las subcapas que se encuentran dentro de cada una de esas capas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mencionar y es muy fácil. Préstame atención. Muy bien, acá tenemos las tres capas principales, corteza, manto y núcleo. Y ahora nos toca hablar de las características que presentan en cada una de esas capas. Primero, la característica principal que presenta la corteza y que tienes que tener en cuenta es que representa la superficie terrestre. Así que vamos a poner la primera característica, es la capa donde se desarrolla la vida. ¿Sí? Lo que te decía, es la capa que está en la superficie y por ende es la capa donde se desarrolla la vida. Es la capa externa. Segundo, es la capa donde se encuentran las rocas más livianas que tiene la Tierra. ¿Sí? Ahora, te preguntarás por qué se encuentran acá las rocas más livianas. Bueno, como es la capa que está al exterior y no hay ninguna capa que esté encima, es la capa menos densa. A diferencia de estas dos, donde soportan el peso de las capas que están arriba y por eso son más compactas. Y acá se encontrarán rocas más fuertes. Entonces, una característica más sería, es la capa menos densa. Muy bien. Esas tres características son fundamentales. Además, en algunos libros no vas a encontrar el término corteza, vas a encontrar otro nombre llamado litósfera y hay que tenerlo en cuenta. O si no, también con el nombre corteza terrestre. Y ahora, lo que te decía, aparte de las características, tienes que tener en cuenta que la corteza se subdivide en dos capas, en dos subcapas. Tenemos que tener en cuenta que la capa se subdivide en dos subcapas, el sial y el sima. Te preguntarás por qué esos nombres. Bueno, esos nombres vienen de los minerales que la componen. Sial por el sílice y el aluminio y sima por el sílice y el magnesio. ¿Sí? Y solamente debes aprenderte una característica fundamental que lo tienes que tener presente. ¿Sí? El sial representa el fondo de los ríos y lagos. ¿Sí? Y el sima, que es más profundo, representa el fondo de los mares y océanos. Esa es la característica principal de ambas subcapas. Además, tienes que recordar que el sial también es llamado capa basáltica. Bueno, disculpe. Además, tienes que recordar que el sial es llamado también capa granítica, ¿sí? Y el sima es llamado capa basáltica.
¿Por qué estos nombres? Porque viene a ser la roca que más predomina en cada una de las subcapas. Y lo vamos a poner. Sí, muy bien. Entonces, estos nombres vienen de la roca que va a predominar en cada una de esas subcapas. Capa granítica, capa basáltica. 2. El manto, también llamado mesósfera. Y las características que presenta es que en esta capa se encontrarán el origen, por qué ocurren los sismos, se encontrará el origen de los focos de los volcanes y todo eso. ¿Sí? Esas características vamos poniendo. Otra característica viene a ser que de las 3 capas es la capa de mayor volumen. ¿Sí? Y una característica adicional sería que de las 2 subcapas que presenta, estas se encuentran en los 2 estados, tanto líquido y sólido. Muy bien. Entonces, estas son las características principales del manto y como, como, como debes saber, cada una de las capas se subdivide en 2 subcapas. En el manto tenemos 2 y lo vamos a poner. Muy bien. Ahí entonces se subdivide en 2 y tenemos ahí el manto superior y el manto inferior. El primero, manto superior, también llamado astenosfera, ¿sí? Este es importante porque sobre este manto, se van a colocar las placas. Entonces sería un factor de por qué ocurren los sismos. Se encontraría acá la explicación. ¿Sí? En el manto inferior también tiene otro nombre que se llama pirosfera. Este es importante porque es el origen de los volcanes, sería el foco de los volcanes. Muy bien. Con respecto a la última capa, núcleo, la tercera, también tiene otro nombre, llamado endosfera. Endosfera. ¿Sí? Endosfera. Y esa viene a ser la última capa que se encuentra en la estructura de la Tierra. Y las características vienen a ser: es la capa más densa porque como soporta el peso del manto y la corteza, está bien compacta. Entonces viene a ser la capa más densa. Y como está al interior, es la capa de mayor temperatura. Y al interior de ella se encuentran los metales, los minerales más pesados, ¿no? Algo que también tienes que saber es que el núcleo, aparte de recibir el nombre endosfera, tiene un nombre llamado NIFE. Y esa ha sido pregunta de exámenes de admisión. Y te preguntarás, ¿por qué NIFE? Lo que te decía, en esta capa se encuentran los minerales más pesados y los minerales más pesados que tiene la Tierra vienen a ser estas palabritas: níquel y hierro. Muy bien. El núcleo, al igual que las 2 otras capas, se subdividen en 2 subcapas. Y la característica que presentan estas 2 subcapas sería: una se encuentra en estado líquido y la otra en estado sólido. ¿Sí? Estas son las características más importantes que debes tenerlo en cuenta. Continuando con el tema de la geósfera, la última parte serían las discontinuidades. Llamaremos discontinuidades a los límites entre capas y subcapas. ¿Sí? Como sabrás, la estructura de la Tierra, la parte sólida, se divide en 3 capas:
corteza, manto y núcleo. Ahora, lo que tienes que saber es que, ¿cómo se llama esa frontera entre capa y capa? Muy bien, a eso llamamos discontinuidades, las fronteras, los límites, ¿sí? Y además, entre capa y capa existen subcapas. Y a eso, entre subcapas, también existen fronteras, límites, y eso también tenemos que mencionar. Muy bien, es recontra sencillo, son nombres, son datos, pero lo vas a poder aprender, ¿sí? Entre capa y capa, entre la primera, entre la corteza y el manto, ¿cómo se llama el límite que los separa? Presta atención. En la corteza, entre la corteza y el manto, este límite que se encuentra en esta parte, lo voy a resaltar. A este límite entre esas dos capas la llamaremos Morovicic. Discontinuidad de Morovicic. ¿Sí? Atento. ¿Sí? Morovicic. ¿Sí? Entre el manto y el núcleo, ¿cómo se llama el límite? Entre el manto y el núcleo se llamará Gutenberg. Gutenberg. Discontinuidad de Gutenberg. Discontinuidad de Gutenberg, ¿no? Son nombres, son datitos que lo tienes que aprender. Ahora vamos a ver entre las subcapas. Muy bien, para eso tienes que reconocer. En esta capa externa que se llama corteza, sabemos que se subdivide en dos, encial y cima. Encial y cima. Encial y cima. Ahora, ¿cómo se llama esa discontinuidad, ese límite entre subcapas? Esta discontinuidad se llamará Conrad. Discontinuidad de Conrad, ¿sí? Entre subcapas. Ahora vamos a la segunda capa, el manto. Sabemos que el manto se subdivide en dos subcapas. Ahí está. Tenemos ahí el manto superior y el manto inferior. ¿Cómo se llama ese límite, esa discontinuidad? Discontinuidad de Repeti. Discontinuidad de Repeti. Y la última capa, núcleo. Sabemos que se divide en núcleo interno y externo. Núcleo externo y núcleo interno. ¿Cómo se llama ese límite que divide estas dos subcapas? Discontinuidad de Weicher. Weicher-Lehmann. ¿Sí? Bueno, esto olvido. Weicher-Lehmann. Weicher. ¿Sí? Muy bien. Estas discontinuidades son las que te tienes que aprender. Es un poco pesado por los nombres, pero es importante. ¿Sí? Hasta ahí sería la clase de geósfera. ¿Sí? La tarea que ustedes, chicos, tienen es la siguiente. Será, como hemos hablado acerca de la geósfera, la estructura de la Tierra, me vas a investigar los tipos de minerales y me vas a pegar algunas imágenes. Esa sería la primera tarea. Investigar tipos de minerales con sus respectivas imágenes. ¿Sí? Segundo, como hemos hablado también de rocas, que son las que están compuestas cada una de las capas, me vas a investigar los tipos de rocas y me vas a pegar algunas imágenes. ¿Sí? Y además, para que refuerces lo aprendido, me vas a dibujar este esquema que hemos hecho.
¿sí? El esquema de las discontinuidades lo vas a pegar. Así que esa sería tu tercera tarea. ¿Sí? Esas 3 tareas son las que te estoy dejando para de esta clase que hemos avanzado. ¿Sí? Es muy sencillo, me has prestado atención, lo vas a poder resolver. ¿Sí? Presta atención a esta tarea.